y comparto pantalla. Ya ven ahí, ¿verdad? Mi Excel. Sí. Sí, perfecto. Bueno, lo que vamos a ver se llaman series de tiempo o series cronológicas. Las series de tiempo o las series de cronológicas vienen a ser también un caso particular de regresión, pero acá el tema es que nuestra variable independiente viene a ser años o vienen a ser periodos. Entonces, ¿eso qué significa? Que si yo tengo, por ejemplo, una relación de, no sé, comportamiento de la demanda a lo largo del tiempo o comportamiento de la oferta o de ventas o de compras o lo que sea, va a ser directamente asociado con años. La vez pasada habíamos visto en análisis de regresión y correlación cuando tenemos una variable dependiente e independiente, pero no tenía nada que ver el tiempo en ese caso. Bueno, ¿Chipita? No. Qué ¿cómo? rico es. Probando un poco. Están... Hay que silenciar los micrófonos. Bueno, entonces seguimos. Para hacer una regresión de series cronológicas o de series de tiempo, se dice que es un conjunto de datos numéricos que se obtienen en periodos regulares y específicos a través del tiempo. Esa es la definición para que tengan en cuenta, por decirlo. Los tiempos pueden estar expresados en años, en meses o en semanas. Ejemplos de series de tiempo, por ejemplo, son ventas mensuales de un producto en una empresa, producción total anual de soja en Paraguay durante un cierto número de años, las temperaturas anunciadas cada hora por el meteorólogo para una ciudad, las ganancias que obtendría una empresa a lo largo de un periodo, etc. Matemáticamente, una serie de tiempo se define por los valores I sub 1, I sub 2, I sub 3, que para nuestro ejemplo sería este. Este es mi I sub 1, I sub 2, I sub 3. Y así sucesivamente, de una variable I. Esa variable, en este caso, por ejemplo, para nosotros es ventas en millones de dólares. Y que viene a ser nuestra variable X, y fíjense acá, tengo tiempo. Entonces, T sub 1, T sub 2, T sub 3, T sub 4, y así sucesivamente. Si reemplazamos a X por la variable tiempo, entonces estas series se definen como distribuciones de pares ordenados. Y eso ya sabemos también. ¿Por qué? Porque esta es mi X, esta es mi Y, y este es un par. El otro es otro par y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ese tiempo lo llevamos y lo definimos como una variable independiente. El principal objetivo de las series de tiempo es hacer proyecciones o pronósticos sobre una actividad futura, suponiendo estables las condiciones y variaciones registradas hasta la fecha, lo cual permite planear y tomar decisiones a corto o largo plazo. Después, con base en esta situación ideal, que supone que los factores que influyeron en la serie en el pasado lo continuarán haciendo en el futuro. Se analizan las tendencias pasadas y el comportamiento de las actividades bajo la influencia de ellas. Por ejemplo, en la proyección de ventas de un producto o de un servicio de una empresa se calculan los posibles precios, la reacción del consumidor, la influencia de la competencia, etc. ¿Cuáles son algunas cuestiones que pueden afectar, por ejemplo, nuestra tendencia? Porque cuando estamos hablando de una relación de dos variables, y en este caso está nuestro tiempo involucrado, entonces obviamente para que la fluctuación sea de alguna forma variable o estática o lo que sea, entonces hay factores que afectan esa tendencia. ¿Y podría ser qué cosa? Cuando yo les pregunto, por ejemplo, y les digo, ¿por qué yo siempre tengo que calcular un aumento en las ventas mismo entre un mes y otro mes? O por ejemplo, ahora estamos en junio y hacemos una
comparación, por ejemplo, de lo que fue nuestras ventas en junio del año pasado. En este momento nosotros estamos viviendo una situación muy atípica y que de alguna forma todos los pronósticos que se habrán hecho el año pasado, inclusive allá por enero, capaz no funcionan, a no ser que no hayan dejado de producir algo o de vender algo. Pero en este caso, ¿qué es lo que estamos considerando? Que es un caso bastante típico y a partir de ahora tendríamos que reconsiderar todo el escenario que ya teníamos y que podría ser estable en el tiempo. Estas fluctuaciones muchas veces tienen un problema. ¿Por qué? Porque si tengo un pico muy alto o tengo un pico muy bajo, ahí tenemos un problema para hacer nuestra proyección. Entonces lo que necesitamos es de alguna forma suavizar o en todo caso encontrar alguna línea de tendencia que me permita decir que va aumentando o que va disminuyendo. ¿Por qué? Porque yo encuentro que esas fluctuaciones son demasiadas atípicas o demasiadas feas, por decirlo. Por eso es que les decía, ¿por qué yo tengo que considerar siempre que mis ventas van a crecer en un 20 o en un 30% del otro año cuando estoy haciendo ya mi proyección, por decirlo? Y ahí viene el tema de, por un lado, el crecimiento de la población o la tasa de crecimiento de la población. ¿Por qué? Porque obviamente yo voy a encontrar más gente el otro año porque estamos considerando de que hay un target de edad que va a cambiar a otro target. Si yo estoy considerando, por ejemplo, no sé, estoy vendiendo un producto o un servicio para mayores de edad o lo que sea, entonces, ¿qué va a pasar? El otro año o este año yo voy a encontrar una cantidad considerable de gente que ya cumplió 18. Entonces, en ese caso, yo tengo un aumento en la población. Puede ser que, por ejemplo, el capital también esté acumulado. Eso implica de cómo yo inyecto, cómo yo de alguna forma dejo de hacer algún tipo de inversión dentro de mi establecimiento y que eso se refleje en los resultados de las variables que estoy considerando. También algo que puede acarrear un problema muy importante es el progreso tecnológico. ¿Por qué? Porque sabemos que la tecnología viene a hacer qué cosa, a facilitarnos todo y de alguna forma nos obliga a que estemos en la vanguardia de lo que va sucediendo también. Puede ser de que mi producto, mi servicio sea muy volátil en el sentido de que es muy cambiante por el hecho de que la gente, por ejemplo, puede dejar de consumir, por decirlo. O, por ejemplo, si estoy dando al mercado algún producto, algún servicio que es de consumo masivo, entonces, obviamente ahí yo voy a estar tranquilo. ¿Por qué? Porque voy a encontrar que en todas las temporadas o en todos los meses, las ventas van a ser iguales. Y también lo que tenemos que considerar es que hay empresas que, por ejemplo, trabajan en forma temporal, por decirlo, en donde en verano, por ejemplo, es su agosto, o por ejemplo, en invierno es su agosto, y ahí ustedes van a relacionar los productos o los servicios que de alguna forma necesitamos para esas temporadas. Hay pocas empresas que son las que trabajan los 365 días del año que de alguna forma va a tener una demanda en sus productos y que sea tranquilo, por decirlo. Bueno, y hay algunos tipos de variaciones en las series de tiempo que les voy a colocar en la parte teórica para cultura general, para que vayan leyendo después, para que se den cuenta, por ejemplo, cuando los picos son muy pronunciados o los picos, por ejemplo, suceden así en periodos regulares de tiempo y compañía. Eso les voy a colocar para que puedan mirar ahora para cultura general, como les digo, porque yo no les voy a tomar teoría. Bueno, lo que vamos a hacer ahora va a ser calcular una línea de tendencia para esta situación y vamos a usar lo que ya sabemos que es el método de los mínimos cuadrados. También hay otros casos que le decimos, por ejemplo, el método del promedio móvil. Después está también otro método que se llama, por ejemplo, PPP y compañía, pero el que más se usa viene a ser el método de ajuste lineal por métodos cuadrados. Y que es lo mismo que estábamos mirando la vez pasada. Solo que ahora vamos a trabajar no en un diagrama de dispersión, sino vamos a trabajar en un diagrama de fluctuaciones, le decimos. Y ahí está, o ahí radica la diferencia.
no vamos a hacer como tendría que hacer manualmente. Si yo voy a hacer manualmente, no puedo tomar a mi año de la forma como está. Tengo que hacerle algún tipo de artificio. Les voy a mostrar nada más para que sepan cómo íbamos a hacer si íbamos a hacer a mano. En este caso no lo vamos a hacer. Entonces, solo para que tengan en cuenta que lo que estamos dejando de hacer, por decirlo. Fíjense que acá yo tengo desde el 2010 hasta el 2018. Entonces, voy a ver cuántos años tengo a mi disposición las estadísticas o los registros. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ya les dije al principio que los años van a ser siempre nuestra variable independiente, o sea, nuestra X. Acá no hace falta hacer un esfuerzo o un sobreesfuerzo para entender cuál es X, cuál es Y, cómo ocurría con los ejercicios que vimos la vez pasada. Bueno, y la Y va a ser entonces la otra variable. Si hacíamos a mano, esto tendríamos que hacer de esta forma. Fíjense, yo tengo que buscar el valor central, que en este caso tengo números impares. Entonces sí tengo un valor central, que es el 2014. Entonces ponemos ahí un 0. Y ese es nuestro valor central. Y hacia arriba, que en este caso es hacia abajo porque estoy considerando 2012, 2013 y compañía. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Estamos utilizando ahí números negativos. Entonces, a ver, ¿por qué no me escribe esto? 0. Se colgó mi máquina. Bueno, no importa. Si íbamos a hacer a mano, entonces yo tengo que buscar el valor central, 2014. Pongo 0 acá. Este va a ser menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Y del otro lado voy a usar entonces 1, 2, 3 y 4. ¿Para qué hago eso? Porque cuando sumo, y como tengo los mismos números, pero uno con positivo y el otro negativo, entonces se me anula. Entonces, ¿qué tengo ahí? Tengo solamente para un artificio, por decirlo, en X. ¿Por qué? Porque trabajar con años, cuando consideramos y que vamos a hacer a mano, así como les digo, en calculadora, es mucho más complicado. ¿Por qué? Porque vamos a tener valores demasiado grandes. Bueno, eso no vamos a hacer, entonces es solamente para que se acuerden, por decirlo. Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? La vez pasada ya les había mostrado cómo sacar una línea de tendencia y cómo sacar también sus ecuaciones y todo lo demás. Acá también hay coeficiente de correlación y de determinación. No me vayan a decir más rango cuando ven una R. ¿Qué me dice el problema? Con los datos siguientes acerca de exportaciones, ventas en millones de dólares de la empresa MM, halla la ecuación de tendencia por el método de los mínimos cuadrados. Después me dice, pronostica la tendencia de exportación de las ventas para 2019 y 2020 y elabora la gráfica para los datos y la recta de tendencia. Bueno, en este caso ya vamos a hacer directamente, entonces va a ser así. Voy a señalar todo esto. No sé qué le pasa a mí. Señalo todo esto, ahí. Y nos vamos a insertar. Y la vez pasada usábamos dispersión. Ahora voy a usar línea. Esto que tengo acá. Fíjense, línea. Y voy a usar esto que tengo acá. Y por defecto me trae esta gráfica. Y yo no quiero así. Ahí no me dicen nada. Entonces tenemos que retocar nosotros. ¿Y cómo retocamos? Hacemos clic derecho sobre el gráfico y buscamos donde dice seleccionar datos. Seleccionar datos y acá vamos a tocar. ¿Qué vamos a tocar? Nosotros necesitamos nuestro año que esté en el eje X. Entonces vamos a editar y el eje X está acá. Fíjense que acá me dice etiquetas del eje horizontal, categorías me dice. Entonces vamos a editar esto. Editamos y señalamos esto que tenemos acá que son nuestros años. Completo. Ahí. Y fíjense cómo directamente ya tengo los años ahí abajo.
Y esto que tengo acá le sacamos años. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos años en el eje horizontal. Entonces le quitamos, quitar. Y ahí ya tengo entonces mi gráfico. Aceptar. Fíjense cómo queda. Y ahí veo lo que les estaba diciendo, las fluctuaciones. Esto que tenemos acá, sacamos de aquí. No voy a usar esto. No sé, un ratito, no sé qué le pasa a mi... No me responde mi... Ay, ahí está. Ahí funciona. Ahí se fue. Entonces, le colocan así, les muestro otra vez. Ahí. Colocan eso y le ponen suprimir. Y ahí ya me sale como yo quiero. ¿Sí? ¿Qué hacemos acá? Yo puedo también mostrar, por ejemplo, estos puntitos, cuántos son. ¿Por qué? Porque cuando nos alejamos de los numeritos que tengo acá, yo ya pierdo el sentido y a veces yo quiero que el gráfico me diga algo y no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque ya estoy muy alejado del eje Y. Entonces, hacemos clic derecho sobre los puntitos, clic derecho, y acá me dice agregar etiquetas de datos. Entonces le ponemos ahí. Y fíjense cómo directamente me aparecen los números. Es mucho más bueno esto, ¿por qué? Porque así como les digo, yo no voy a estar mirando, voy a tener una regla o un lápiz y me voy ahí, voy a decir, esto es más o menos cuánto. Entonces ya me ayuda esto. Esto ya no usamos, entonces puedo sacar de ahí. Eliminamos. Esto puedo sacar también de ahí porque pues, si no se me hace muy, ¿cómo es? Mi gráfico es sucio, yo necesito que sea un poco más limpio en el sentido de que no tenga tantas cosas por ahí, tantos adornos. Entonces le sacamos y fíjense cómo queda. Yo puedo también retocar los numeritos, puedo poner hacia arriba, hacia abajo, como quieran ustedes. Agarro y hago esto para que sea mejor. Fíjense, si yo tengo, por ejemplo, un número menor, entonces le ponemos arriba o abajo. Estos son cosas, son detalles que de alguna forma hace que lo que estoy haciendo sea mucho más bueno, por decirlo. ¿Por qué? Porque visualmente es más atractivo y me va a gustar mirar. Otra cosa es que tenga montones de tonterías por ahí y al final no está queriendo responder a lo que es un gráfico. Fíjense cómo queda mucho mejor así. Inclusive ahí pueden tocar, pueden ponerle en negrita o como quieran. Bueno, ahí está. Perfecto. Entonces, me decía en la letra C, elabora la gráfica para los datos. Ya tengo la gráfica. Y la línea de tendencia. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un clic derecho sobre los puntitos, clic derecho, y nos vamos a dar formato a series de datos. No, acá, donde dice agregar líneas de tendencia. Ponemos esto. Y esto ya conocemos porque ya vimos la vez pasada. ¿Qué hago? Voy a presentar ya mi ecuación y voy a presentar también mi R. Acá, si bien no me pide coeficiente de correlación, puedo hacer ya sin ningún problema. ¿Por qué? Porque tengo la facilidad en mi aplicación, por decirlo, o sea, en el programa. Fíjense, por ejemplo, acá las opciones de línea de tendencia. Este exponencial ustedes habrán estudiado en matemática 2, lineal, en matemática 1. Lineal habrán estudiado también ahí, logarítmica. ¿Por qué? Porque estos puntitos que yo tengo acá a veces no se comportan en forma lineal, se comporta totalmente de forma rara, por decir. Entonces yo tengo que ajustar algún modelo de acuerdo a mi par de puntos que tengo dentro de mi eje cartesiano, por decirlo. Y este media móvil es lo que les había también comentado, que tenemos otro sistema para hacer también estos, media móvil. Puede ser, cuando me dice media móvil, por ejemplo, yo elijo y tomo, por ejemplo, me dice mi media móvil de 2. Fíjense que acá me dice luego periodo 2. Entonces, lo que hace es tomar estos dos, por ejemplo, el 3,4 y el 3,1, promedia y deja ahí. Promedia y deja ahí. Y el último, cuando vamos a hacer nuestra proyección, entonces me permite utilizar ese promedio que tengo acá de A2. Si yo pongo, por ejemplo, periodo 3, entonces vamos a tomar 2010, 2011, 2012, sumamos los 3 y dividimos entre 3. Y entonces mi promedio ahí se convierte en 3.
Esto que tengo acá. Por ahí si quieren después utilizar o quieren jugar con eso, pueden ver ahí. Bueno, entonces ahí tengo cerrar. Y fíjense, ahí ya está mi línea de tendencia. Mi línea de tendencia me está mostrando una recta ascendente. Y veo también eso más o menos con la fluctuación. La diferencia con lo que ya habíamos estudiado la vez pasada es de que acá hay, ¿qué cosa? Hay bajadas y subidas, por decirlo. Puedo hacerlo en forma un poco más grande. Dios mío, qué rápido. 10 minutos nomás ya otra vez nos falta. Bueno, ahí. 12. Por ejemplo. Y se ve mucho mejor así. Y fíjense, ahí ya tengo. ¿Qué tengo acá? Tengo 0,2267, que va a ser este. Este va a ser mi pendiente. ¿Por qué? Porque aparece la X ahí con el numerito. Y este que tengo acá es mi punto de intersección. O sea, si yo hacía más hacia allá, entonces iba a tener acá. Y tengo una R al cuadrado, que me dice 0,64 sería, casi 64%. Cuando nosotros tenemos como variable independiente a la X, generalmente la R es 60 para arriba. Y se acuerdan cuando empezábamos a estudiar regresión, que yo les había dicho que para que una línea de tendencia sea aceptada como tal, que necesitábamos que nuestra R sea 60 para arriba. Y que eso nos daba un ajuste más o menos. En este caso, ¿por qué mi ajuste no está tan cercano al 90 o al 1, lo que sea? Porque tengo demasiada diferencia entre los extremos. Fíjense, 3,4 y acá tengo 5,5. O sea, esto está haciendo ¿qué cosa? Está haciendo de que mi línea de ajuste no sea tan bueno. ¿Por qué? Porque tengo una teoría también cuando estoy estudiando que le decimos errores. Los errores son las distancias que existen entre cada punto y la recta que tengo acá. Que si estábamos en una estadística avanzada, por ejemplo, íbamos a ver eso también, porque muchas veces se estudia también el error que pueda arrojar la línea en este caso. ¿Por qué? Porque yo necesito saber cuánto, o en todo caso, quiero saber más o menos cuál es la seguridad que tengo, la garantía que tengo con mi modelo. Entonces, esto es lo que tengo ya rápidamente. ¿Qué me decía la letra A? Me dice, haya la ecuación de tendencia, ahí ya tenemos. Ustedes pueden poner también, por ejemplo, acá A, y hacen así como hicimos la vez pasada. Por ejemplo, I, o sea, esta es la letra A. Entonces tengo ¿cuánto? I es igual a ¿cuánto? A 0,2267x, que inclusive acá ustedes pueden trabajar también en función a la variable que estamos viendo. Por ejemplo, ventas es igual a función ¿a qué? A función al tiempo. ¿Por qué? Porque eso ya dijimos que iba a ser así. Entonces, si yo voy a escribir, voy a hacer D, que son ventas en millones de guaraníes, es igual a ¿cuánto? Es igual a, y en lo posible voy a poner primero mi intersección, que en este caso es 2,767, y fíjense que la pendiente va a ser siempre positiva. Más, ¿cuánto? 0,2267, y en vez de la X, entonces utilizamos la T. ¿Por qué? Porque esa es la variable que estamos considerando aquí. Entonces, ponemos ahí y queda mucho mejor de esa forma. Después, ¿qué me dice? Pronostica la tendencia de exportación para 2019 y 2020. Entonces, voy a poner acá nomás 2019, 2020. Voy a poner en otro color porque eso es lo que me está dando ya ese gráfico, por decirlo. O en todo caso, acá nuestra línea de tendencia. Ahí. Para que pueda hacer esa B, yo necesito hacer ¿qué cosa? Necesito tener por separado mi número. ¿Por qué? Porque si voy a hacer mi evaluación o voy a hacer mi cálculo, necesito tener en celdas diferentes. Entonces, en este caso, yo voy a poner, por ejemplo, A es igual, y ponemos acá 2,7667, y mi B, que es mi pendiente, es igual a 0, con su signo. Si el signo es diferente, entonces cambiamos. Fíjense, entonces A
Es mi intersección con el eje y más 0, y algo, entonces esto. Ah, y aparte también acá que me está diciendo que cada vez que pasa un año en este caso de 2010 a 2011, de 2011 a 2012, de un año a otro año, ¿qué me está diciendo? Que tengo un 0,22 millones de dólares a mi favor. ¿Se acuerdan la vez pasada cuando estábamos haciendo nuestra interpretación de la pendiente? Entonces acá yo puedo decir también lo mismo, que tengo un 0,3 que puedo multiplicar en millones de dólares y ahí entonces voy a ver más o menos cuánto es mi aumento de un año a otro año. En este caso, no tanto, ¿por qué? Porque fíjense cómo fluctúa. O sea, primero tengo más, menos, 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 más. Entonces, esta es una aproximación o un promedio de lo que está pasando en el conjunto total de los datos. Bueno, entonces, ¿qué hacemos acá? Vamos a utilizar ¿qué cosa? Vamos a utilizar nuestra variable. Y les voy a mostrar algo. Fíjense. Me dice A más esto por 2019. ¿Por qué? Porque ese es nuestro tiempo. Y fíjense qué ocurre. Me da un número muy grande. Y eso no puede ser. Entonces, ahí sí voy a necesitar sí o sí lo que les había mostrado. Que acá voy a tener 0, menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Si tengo el número par, entonces hago un promedio de los dos números. Y abajo voy a tener 1, 2, 3, 4 y ahí continúo. 5 y 6. Ese tengo que hacer para hacer mi pronóstico porque el año no me va a dar de esa forma. Y entonces acá va a ser ¿cuánto? Va a ser es igual a mi A más mi pendiente por 5. Es igual. Y ese va a ser entonces. Fíjense que no tengo un buen pronóstico por decirlo. A ver, voy a poner bien ahí. 3,9. En estas condiciones, entonces me dice que voy a tener una bajada en el 2019. Después 2020 es igual esto más esto por 6. Y ese va a ser entonces para ese año, para 2020. Tengo un repunte interesante en 2018, pero después me dice que en el 2019 voy a tener una bajada y en el 2020 voy a tener otra vez un poco de tranquilidad, por decirlo. ¿Por qué? Porque voy a encontrar otra vez de que aumenta esto. Y así es. ¿Se fijan? ¿Entienden? ¿Verdad? No es tan complicado. ¿Entienden Se esto? entiende, profe. Sí. Bueno, entonces, esto es para el primer ejercicio. Vayan fijándose y les voy a mostrar un segundo ejercicio en la segunda vuelta porque tenemos menos de 2 minutos. Acá al gráfico le pueden juguetear, le pueden poner acá, por ejemplo, distribución de ventas, millones de series de tiempo, 2010, 2018, lo que quieran. No hay problemas con eso. Profe, ¿esto también se puede aplicar a ventas mensuales? Sí, vos podés sin problemas usar acá enero, febrero, marzo, abril y esos van a ser tus periodos. Puede ser bimestral, puede ser trimestral. Lo que sí tienen que atender es de que estos sean constantes, en el sentido de, si yo tomo mensual, tiene que ser todo mensual. Si yo tomo bimestral, todo bimestral. Si tomo semestral, todo semestral. No puedo hacer, por ejemplo, el primer periodo un mes y después hago en el otro 4 y porque me olvidé o algo por el estilo. Estos tienen que ser sí o sí fijos, constantes o frecuencias constantes, por decirlo. Sin problemas pueden hacer. Inclusive ustedes, por ejemplo, cuando hacen sus costos de vida, porque hay gente que, no sé, anota todo lo que va gastando y todo lo que tiene de ingreso. Esto también les va a ayudar para hacer una proyección, por ejemplo, de aquí a, no sé, 2 meses o hasta diciembre o como sea. Bueno, este guardo y después les voy a enviar o les voy a colocar ya en documentos y enlaces en
en el aula virtual. Entramos otra vez. Salimos y entramos. Dale, profe.